La pasada legislatura, desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Torlavega, se inició un curso para la capacitación de la conducción para los mayores de nuestro municipio. Este año, como consecuencia de la pandemia, dicha actividad no se puede realizar en los centros de mayores, ya que estos se encuentran cerrados. Pero no por ello, desde el Ayuntamiento de Torlavega y la Concejalía de Mayores que dirijo, nos vamos a quedar parados. Por ello, en colaboración con Cantabria Televisión y con José Antonio Pelayo, que era el profesor del curso, realizaremos esta actividad a través de los medios de comunicación, como puede ser Cantabria Televisión, para que los mayores, desde la seguridad que les da su hogar, puedan disfrutar de este y seguir actualizando estos conocimientos sobre educación vial. Asimismo, desde la Concejalía de Mayores también seguiremos realizando actividades para fomentar un envejecimiento activo y saludable de los mayores de nuestro municipio. Por ello, próximamente, desde la Concejalía y desde Cantabria Televisión, realizaremos un taller de Tai Chi, orientado a que los mayores de nuestro municipio sigan fomentando ese envejecimiento saludable para que durante su día a día puedan seguir mejorando su capacidad. Hola, aquí empezamos un curso de educación vial que hemos estructurado en 8 episodios, 8 clases, 8 sesiones, como preferáis llamarlo. Las materias que vamos a tratar, las hemos seleccionado en función de la mayor relevancia para vuestra seguridad en el tráfico. Bien, este curso está pensado especialmente para personas mayores. No solamente le interesa a las personas mayores, como es lógico, lo que vamos a ver y de lo que vamos a hablar aquí, le interesa a cualquier persona que conduzca, independientemente de la edad que tenga. Pero si lo hemos enfocado y este curso ha sido pensado para las personas mayores, se debe a que este grupo de edad tiene unas características concretas y especiales. Dentro de estas características, la que más destaca posiblemente sea, que hace mucho tiempo que sacaron su carnet de conducir. Es decir, aprendieron a conducir en un escenario, completamente diferente al actual. Tengamos en cuenta que en los años 60, el parque automovilístico español era de aproximadamente 1 millón de automóviles. A día de hoy tenemos más de 32 millones de automóviles matriculados en España. Bien, este aumento tan espectacular en el parque automovilístico ha traído consigo, lógicamente, un cambio en la complejidad del tráfico. Han cambiado los problemas y los riesgos viales y todo ello ha traído consigo unos cambios legislativos, unos cambios en la normativa del tráfico, en la señalización. Ahora conocemos mucho más. Los estudios sobre la problemática del tráfico son mucho más profundos y más extensos y, por tanto, conocemos mucho mejor las pautas de comportamiento correctas y, lógicamente, somos conscientes de que una gran parte de la sociedad no accede a este conocimiento. De eso se trata en este curso, de actualizar esos conocimientos y, poner en valor todo eso que ahora se sabe y que genera una seguridad en el tráfico. Ya digo que para las personas de mayor edad, les queda muy lejos, ¿no? Cuando aprendieron a conducir, cuando cogieron hábitos de conducción, la situación era muy diferente. No se trata en este curso, no se va a tratar exclusivamente de soltar información sin más o menos conexa, sino de intentar que comprendáis por qué el tráfico, el sistema vial funciona como funciona, por qué funciona como funciona y creemos que esta es la base para que primero podáis identificar mejor cuáles son las amenazas que genera el tráfico y segundo, que tengáis estrategias de defensa para que esas amenazas no se conviertan en riesgos reales. Por tanto, haremos un recorrido analítico por el fenómeno circulatorio, de manera que vayamos profundizando, viendo, pasando de lo general a lo concreto, analizando lo general para llegar a lo concreto y tengamos las ideas lo más claras posible.
Bien, lógicamente, si la seguridad vial se encarga, es la disciplina que se encarga de evitar los accidentes, habrá que ver por qué ocurren los accidentes. Lógicamente, empezamos a analizar por qué ocurren los accidentes, ¿verdad? Bueno, lo primero, no hace falta que yo diga que el tráfico está compuesto por tres elementos, se compone de tres elementos. Primero tenemos la vía, el escenario por el que desarrollamos la circulación. Otro elemento importante, el vehículo, la herramienta con la que circulamos dentro de ese escenario. Y la persona, el factor humano, el conductor o la conductora. Lógicamente es evidente que quien más responsabilidad o quien más porcentaje de causalidad tiene en los accidentes es la persona, el factor humano. Fijaros que, según los datos oficiales, el 90% de los accidentes de tráfico ocurren por un fallo del factor humano, el 90%. El otro 10% se le atribuye a un fallo del vehículo, fallo mecánico o a defectos de la vía. Estos datos oficiales son bastante complacientes con el factor humano, ya que dentro de ese 10% de accidentes que se le atribuyen al vehículo o a la vía, habría bastantes que serían achacables al factor humano. Por ejemplo, se entiende que es un fallo del vehículo que los neumáticos patinen en una curva. Hombre, el neumático puede venir mal de fábrica, pero muy raras veces, ¿eh? Es decir, la mayoría de las veces en las que un neumático falla es o porque se entró demasiado rápido en la curva o porque ese neumático estaba muy desgastado o tenía una presión de inflado incorrecta. Es decir, y el responsable de que esto esté en buen estado es la persona que va al volante o el propietario del vehículo. Es decir, hay un fallo humano en el mantenimiento de esa pieza importante del vehículo. Lo mismo que se atribuye a un fallo de la vía el hecho de que haya demasiadas curvas o que esté muy bacheada. Hombre, es la persona que va al volante la que tiene que observar qué tipo de escenario tiene delante y adaptar su manera de manejar a esa situación real que se encuentra ahí y que él no puede cambiar sino adaptarse a ella, ¿verdad? Por tanto, podríamos decir, sin riesgo de equivocarnos, que prácticamente la totalidad de los accidentes son responsabilidad o son causa de un fallo de la persona, del factor humano. Bueno, el año más trágico en las carreteras de España ocurrió en 1989. Ese año fallecieron en las carreteras de España nada menos que 10.000 personas. Y otras tantas quedaron, bueno, pues heridas graves, con graves secuelas de por vida, minusvalías, etcétera, etcétera. Es decir, una cifra realmente trágica. Ahí se alcanzó el pico máximo de siniestralidad y mortalidad en las carreteras de este país. Todo empezó 3 décadas más atrás, en los años 60, en la era del 600, que se llamó, ¿verdad? El 600 se pone a la venta por primera vez en 1957 y, bueno, pues el 600 provoca que haya una gran compra de automóviles. Hasta ese momento los automóviles eran para ciertas élites, los coches eran muy caros y accedían a él, bueno, pues muy pocas personas en este país, pero la llegada del 600, un coche humilde, con un precio de venta asequible para muchas personas y un consumo ridículo, pues hace que, se dice, el 600 democratizó el automóvil en España. Bueno, pues muchas familias pudieron acceder al automóvil, por tanto, el volumen de tráfico empezó a crecer, y eso trajo consigo un aumento en la siniestralidad, como es lógico. Cifras que ya empezaban a preocupar. La primera política de seguridad vial, por llamarlo así, que se tomó en aquella época fue mejorar las carreteras. Se entendía que los accidentes ocurrían porque las carreteras eran muy malas. Y las carreteras eran malas, efectivamente. Se empezaron a construir
las primeras autopistas, se empezaron a agrandar los anchos de vía, se mejoró la señalización, etcétera. Sin embargo, los accidentes no disminuyeron, sino todo lo contrario. Crecían más o a más velocidad de lo que lo hacía el parque automovilístico. Y ya es decir, la siguiente línea de trabajo que se hizo para disminuir los accidentes, ya que esto no funcionaba, fue mejorar la seguridad de los automóviles y por tanto, bueno, pues se hizo obligatorio el uso y la instalación de los cinturones de seguridad, reposacabezas. El Ministerio de Industria de la época obligó a los fabricantes de automóviles a dotar a los automóviles de mayor seguridad, mayores elementos de seguridad, una estructura más robusta, etcétera, etcétera. Los accidentes después de aquello tampoco consiguieron disminuir y las muertes tampoco. La curva seguía ascendiendo. Aquellas mejoras, mejores carreteras y mejores automóviles no se utilizaban para ir más seguros, sino para ir más deprisa. Hasta llegar a esa fecha de 1989, donde se toca el pico y ya nos avisan desde Europa de que hay que hacer algo más. Entonces ya es cuando se empieza a trabajar sobre el único elemento de estos tres que componen el tráfico, el único elemento que tiene capacidad de decisión, que tiene capacidad de actuación, que tiene la posibilidad de modular su comportamiento, que es la persona que va a los mandos, el factor humano. Sin embargo, este esfuerzo no se realiza sobre la educación y la sensibilización. Sí, se hace, pero de una forma casi residual. Donde más esfuerzo se hace a nivel estatal para trabajar sobre el comportamiento humano al volante es en la vigilancia y sanción. Bueno, eso da sus frutos, pero no los deseados. Se ha ido descendiendo notablemente, pero queda mucho margen de mejora. Queda mucha sensibilización por realizar y queda mucha educación vial por realizar. Bien, ya sabemos que el factor humano es la clave para evitar la siniestralidad, para disminuir la siniestralidad. Vamos a seguir analizando y profundizando en este análisis. Bien, si la persona es la responsable de los accidentes, yo no conozco a ninguna persona que quiera tener un accidente, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurren los accidentes? Bueno, ¿por qué una persona tiene un accidente si no quiere tenerlo? Bueno, pues fijaros, para que la conducción sea segura y no ocurran accidentes, hacen falta tres cosas importantes. Hace falta querer hacerlo bien, hace falta saber hacerlo bien y hace falta poder hacerlo bien. Si hay alguien que no quiere hacerlo bien, o no sabe hacerlo bien, o no puede hacerlo bien, es cuando entramos en grave riesgo de accidente. Bueno, diréis, ¿y quién no quiere hacerlo bien? Bueno, pues muchísima gente. En momentos concretos de la conducción, hay veces que, una persona actúa sabe cómo se debe hacer, pero en ese momento, le compensa no hacerlo bien. Es una voluntad propia, es voluntario, decide no hacerlo bien, saltarse el límite de velocidad, saltarse el semáforo, ir mirando el móvil mientras conduce, tomarse unas copas antes de ponerse al volante, etcétera, etcétera. Sabe que eso no se debe hacer, pero asume el riesgo no de tener un accidente, Lo de tener accidentes no entra en el imaginario normalmente de los conductores. Asume el riesgo de que le multen, de que sea sancionado, y le compensa. Ve que allí no hay ninguna vigilancia policial, no hay ningún radar, entonces prefiere llegar a tiempo a la cita, prefiere llegar lo antes posible a, etcétera, etcétera. Es decir, le compensa asumir ese riesgo de ser sancionado, porque lo que va a recibir a cambio, le recompensa.
Entonces hay muchas personas, podríamos decir que casi todos hemos hecho alguna vez alguna cosita de estas. Lo que pasa es que, bueno, hay diferentes rangos de exposición al peligro, ¿no? Al riesgo, ¿no? Esto ocurre primero porque no hay suficiente sensibilización con los accidentes. Primero, los accidentes se toman como algo producto de la fatalidad, es decir, es una fatalidad. Bueno, pues tuviste mala suerte y tuviste un accidente. Y lo segundo, los accidentes nunca me ocurren a mí, siempre le ocurren a los demás. Uno nunca tiene ese imaginario de que va a tener un accidente. Bueno, esto es un error de concepto, pero es así. Estas conductas de riesgo no sabemos en qué momento van a ser la espoleta que nos lleve, bueno, pues a acabar en una ambulancia camino del hospital o todavía peor. Nadie de los que sufrieron un accidente grave pensaban que le iba a ocurrir. Entonces esta agresividad asumida es uno de los principales factores de riesgo vial, aparte de que es una falta de respeto hacia los demás. Estamos compartiendo un espacio. Bueno, pues el que pasa al doble de velocidad de la que debe, lo que le está diciendo a los demás es: vale más un minuto de mi tiempo que tu derecho a la seguridad. Entonces, esta cuestión conceptual, bueno, pues hay que tenerla muy clara, ¿no? Hay gente que no quiere hacerlo bien. Hay gente que lo hace siempre mal, porque quiere, porque lo asume ese riesgo, ese liderazgo social, porque esa es otra. La velocidad es un factor, un valor positivo en nuestra sociedad. La velocidad se asocia, desgraciadamente, a productividad, eficacia, agilidad, audacia. El lento es el torpe, el que no estorba, en fin. Este punto de vista, que es, bueno, el que habría que cambiar, entre otros, pues existe y está en vigor en nuestros días, desgraciadamente. Fijaros, en este sentido, en la sensibilización, hay un ejemplo muy claro. En los años 90 se puso en marcha, muchos recordaréis, una campaña publicitaria de la Dirección General de Tráfico en la que se mostraban en spot en televisión, se mostraba accidentes que parecían reales, estaban hechos con actores, pero se veía lo que ocurría en un accidente, por qué ocurría el accidente y lo que ocurría sobre todo dentro del coche en el momento del impacto, ¿no? Entonces eran pues muy dramáticos, ¿no? Se veía mucha sangre, se veía luego las consecuencias a nivel familiar, en fin. Esto, que fue una campaña muy criticada pues por gente que había padecido cercanamente las consecuencias de los accidentes, tuvo mucha repercusión y contribuyó de una manera muy fuerte a, bueno, generar cierta sensibilidad con los accidentes, cierta sensibilización social. Bueno, después están los que no saben hacerlo bien. Hay gente que quiere hacerlo bien, pero no sabe hacerlo bien. No sabe hacerlo bien. ¿Por qué? Pues porque desconoce. Aquí podríamos meter una parte importantísima de la sociedad. No conoce las normas, ni las señales de tráfico, ni las pautas correctas de comportamiento vial. Por tanto, pues se puede encontrar en muchas situaciones, bueno, pues con que pensaba que lo estaba haciendo bien, pero resulta que no. Si hay 5 vehículos, 5 personas implicadas en un cruce, en el paso, en el franqueo de una intersección, si 4 de esas 5 personas saben hacerlo bien y solamente hay uno que no lo sabe, que no sabe cómo se resuelve ese cruce, cómo tiene que actuar en ese cruce, el peligro es para los 5. Y esto, bueno, pues lo estamos viendo a diario en las carreteras. Por eso la importancia que tiene esto que estamos haciendo en este momento. Bueno, también puede ser por una falta de pericia, por una falta de destreza a los mandos del vehículo. Bueno, pues se puede estar metiendo la pata peligrosamente. Y por otra parte tenemos los que no pueden hacerlo bien. Hay gente que quiere hacerlo bien,
que sabe hacerlo bien, pero no puede. ¿Quiénes son los que no pueden hacerlo bien? Bueno, pues fijaros, cualquier factor que limite las capacidades mentales de una persona está limitando las capacidades para conducir. Aquí podríamos tener cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de agente externo que, bueno, pues eso limita las capacidades de conducción. Pueden ser los medicamentos, puede ser el sueño, puede ser el alcohol, puede ser el cansancio, el sueño, el estrés. En fin, puede haber muchos elementos que limitan las capacidades para conducir, tengamos en cuenta que la conducción es sobre todo un trabajo mental, es un trabajo cerebral. Físicamente vamos sentados en un sillón muy cómodo y no hay mucho esfuerzo físico que hacer. Todo o prácticamente todo el esfuerzo es mental. Y además un trabajo mental que tiene que afinar bastante. Cuando conducimos se producen 4 procesos mentales bastante complejos. Primero tendríamos la observación, es decir, cuando uno va conduciendo tiene que hacer una observación bastante rigurosa. No solamente hay que tener buena vista y bien regulada la vista, sino que hay que hacer una observación distributiva, hay que mirar normalmente a varios puntos, por el espejo, aquí, allá, el que sale, cuidado que aquí puede salir uno. Es decir, hay que mirar a varios puntos casi simultáneamente y una observación selectiva, es decir, hay información que me vale e información que no me vale. Hay que saber dónde tenemos que mirar, dónde tenemos que recoger esa información. Por tanto, la observación tiene que ser bastante rigurosa y sabiendo lo que se está viendo, lo que se está observando. Mirad, aquí tenemos un cuadro con una serie de figuras, de caras diferentes. Vamos a hacer un ejercicio que tiene mucho que ver con la observación que hacemos en el tráfico. Aquí veis, en la parte superior tenéis aquí una cara, es el modelo. Bueno, tenéis que ver de un vistazo, lo podéis hacer en vuestra casa, de un vistazo tenéis que ver cuántas caras hay diferentes a la del modelo, a la que está arriba de todo. Vale. Vamos a dar un minuto. Bueno, esto es lo que hacemos cuando vamos conduciendo, es decir, observamos de forma selectiva. Tenemos que seleccionar y de forma distributiva. Tenemos que mirar varios puntos a la vez, ¿no? Tenemos que mirar el modelo y ir fijándonos qué caras son las que son diferentes y cuáles son las que son iguales. Bueno, pues esto más o menos es un ejercicio que simula el tipo de observación que hacemos mientras conducimos. Lógicamente, todo esto lo tenemos ya, los que ya llevamos conduciendo un tiempo, lo tenemos ya muy automatizado. Por eso parece que no nos cuesta esfuerzo. Pero en realidad, los que nos subimos al coche a menudo con gente que está aprendiendo a conducir, podemos ver la complejidad de este trabajo mental. Y no es pequeña. Lo que pasa es que ya los que lo tenemos automatizados tendemos a despreciar la complejidad de este proceso mental, pero existe, es así. Bien, después de haber observado y de haber, pues visto qué escenario tenemos delante y qué tipo de situación tenemos que hacer otro trabajo mental importante, que es, evaluar la situación. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo pasar? ¿Tengo que pararme? ¿Tengo que girar? ¿No tengo que girar? ¿Tengo que indicar? ¿No? ¿Tengo que volver a mirar? Hay que evaluar la situación porque, hay situaciones más o menos complejas como la que tenemos en la pantalla, intersecciones donde hay que cruzarse con muchos usuarios. Bien, y después de haber evaluado la situación, hay que tomar una decisión. Lógicamente hay que decir, pues hago esto. Con lo que he visto,
y he evaluado, tomo esta decisión. Aquí es donde está la mayor parte de los accidentes, por no tomar la decisión correcta, por hacer algo que no debíamos hacer o no haber hecho aquello que sí teníamos que haber hecho. Y esto puede venir provocado, como decíamos hace unos minutos, o por no querer hacerlo bien, porque tengo prisa y voy a ver si me cuelo, o por no saber qué decisión es la correcta, o por no poder hacerlo bien. Bueno, y después de haber tomado la decisión, hay que actuar, hay que poner en práctica eso que hemos decidido hacer, ¿no? Y hay que hacerlo además con una psicomotricidad y con una coordinación y con una destreza y en un tiempo bastante limitado. Por tanto, tenemos estos 4 procesos mentales que son los que se ponen en funcionamiento cuando vamos conduciendo. Ya digo, repito, son procesos complejos que tienen mucha importancia y que tendemos a despreciarlos porque los tenemos bastante automatizados, los hacemos ya prácticamente de carrerilla. Esto no quiere decir que sean sencillos, sino que los tenemos, como repito, automatizados. Bueno, en el siguiente capítulo entraremos a ver cuál es la problemática por el cual algunas personas no pueden hacerlo bien. No poder hacerlo bien, no tener las capacidades suficientes para hacerlo bien. Vamos a ver en el siguiente capítulo bueno, pues esos factores que limitan las capacidades para la conducción. Y para cerrar el capítulo de hoy, voy a plantear una pregunta que resolveremos al comienzo del siguiente capítulo. Es algo que sufrimos o hemos sufrido todos, creo, en la conducción en algún momento de nuestra conducción, y es encontrarnos con alguna persona agresiva al volante, que increpa, que insulta. Bueno, la pregunta sería ¿por qué algunas personas cuando se suben a bordo de un vehículo, detrás de un volante, cambian de esa manera tan radical su comportamiento y en ocasiones convierten su actitud en violenta y agresiva? ¿Por qué ocurre esto? Pues nada más, hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias.